que vamos a ver acá las voy a pasar así muy rápido porque ya las hablé. Simplemente el PowerPoint lo que hace es mostrar lo que ya les había explicado anteriormente. Bueno, como que es lo que consideramos duelo, todo lo que implica pérdida, cambio, separación, ya sea de una persona, de un vínculo. Generalmente la ruptura de vínculos, y uno no solamente se vincula con personas, sino con creencias, con valores, con espacios, con circunstancias. Entonces la pérdida implica la confrontación. Ya hablamos lo que es un proceso de duelo, lo que implica todas las dimensiones, social, personal, eh, emocional, física, por eso se habla de un proceso. Y hay unos mitos, porque hay diferencias, así como en la depresión, en la vivencia y la ansiedad, de muchos procesos emotivos, cognitivos y afectivos. Hay diferencias entre niños, adolescentes y adultos. Y hay mitos en torno al duelo en niños. Por ejemplo, vamos a escuchar a algunos adultos que dicen los niños no sufren, como que ellos no se dan cuenta, como que no son conscientes, que es más profundo el duelo en los adultos que en los niños. Algo así como los niños no se dan cuenta de lo que está pasando, entonces no entienden qué es la muerte. Vamos a ver ahora que depende de la edad, efectivamente hay una vivencia diferente de la muerte. Ya concretamente respecto al duelo, respecto a una muerte de un ser significativo. Eh, Hay otras creencias, uno es un poco más como desde la visión antropológica de un niño inocente que no se da cuenta, otros desde una visión proteccionista, es decir, hay que evitar que el niño sienta dolor, sufrimiento, hay que evitar que se dé cuenta de la realidad, no hay que romper la inocencia, como si eso existencial que es la vida sería romper la, la, la inocencia. Otros, al contrario, tienen esa visión mágica de que el niño mágicamente resuelve el duelo de forma natural y pues vemos que efectivamente hay recursos espirituales, pero que necesita de un acompañamiento de ese tutor, mm, de esas figuras significativas también en ese acompañamiento de la expresión. Y un último mito es que se cree que los tanto niños como adolescentes como adultos viven el duelo de forma igual. Vimos que depende de la edad, depende de la circunstancia, depende de las personas que están en ese momento. Cada uno vive el duelo de forma diferente. Incluso hay duelos grupales, pero no porque todas, no solamente en la familia, sino más a nivel de instituciones, a nivel de trabajo, a nivel de escuela, por ejemplo. Estos duelos colectivos que no implican solamente un grupo familiar. Cada uno tiene un proceso diferente, pero siempre que se abre un espacio de expresión es sanador, de preguntas, de saber cómo estás, cómo te sientes. Entonces, en torno a esos mitos hay unas realidades en torno al duelo a niños, es decir, los niños sufren. Es decir, lo existencial, esa vivencia que todos pasamos de sentir una pérdida, de confrontarnos con la logoactitud, es desde la infancia. Dependiendo de la edad, pues va a ser el nivel de conciencia diferente de esa pérdida. Mm, Lógicamente, si no hay un desarrollo del lenguaje, hay un desarrollo motor apenas iniciando, lógicamente las expresiones van a ser más somáticas y más emocionales. Si el niño ya habla, se mueve, se desplaza, tiene algo independiente, la forma de expresión va a ser diferente. Es decir, todos los niños expresan el duelo, eh, ya sea en lo biológico, en lo psicológico, a partir de su espiritual que se manifiesta de forma diferente. Es decir, siempre hay una afectación. Es decir, nadie puede decir no me tocó, no me dolió. No, de pronto hay
profundidades, hay tiempos un poco más prolongados, otros más cortos, pero todos somos tocados. Y si hay una pérdida familiar o una pérdida en un contexto del niño, este niño es tocado en el sentido de algo de su ser eh, se modificó, cambió, o, o incluso también hay que preguntar, ¿cómo estás? Algunos niños a veces dicen es que nunca nadie me preguntó. La gente dice, ¿y usted por qué no dijo? Pues bueno, porque el adulto es el que tiene que estar en esa compañía, en ese acompañamiento, en ese ver al otro empáticamente, en cómo se siente. Mm, los niños no pueden ser protegidos de la muerte, es decir, es ese espacio del misterio en donde a veces, eh, pues ustedes que trabajan pues en el campo hospitalario, de pronto ven más de cerca la muerte y cómo los niños viven la muerte y cómo algunos padres dicen, ¿por qué? Incluso a veces hay peleas con Dios, ¿por qué no me elegiste a mí? ¿Por qué a mi hijo? O prefiero que que me lleves a mí, no a mi hijo. Entonces a veces es como si es esa humildad existencial de saber que no tenemos control y que las cosas pasan y no hay una razón lógica de por qué pasó así y no de otra forma. Una realidad es que algunos niños olvidan y otros recuerdan. Depende de la edad, por ejemplo, no es lo mismo que un niño, un bebé, entre los 1 y 3 años, el niño no recuerde y dice, no, pues yo recuerdo que mi abuela me crió toda la vida, pero yo no recuerdo a mi mamá, pues porque en esos primeros 3 años eh, ese simbolismo, ese lenguaje pasa por otra dimensión. Quizás se siente que hay un cambio, un vacío desde lo físico, biológico, emocional, pero desde un recuerdo de lo cognitivo de la memoria, si ustedes se ponen a pensar cuál es el primer recuerdo que uno tiene, algunos adultos dicen los 3 años, otros los 4, otros los 5, otros dicen no me acuerdo nada de mi infancia. Entonces tiene que ver con ese impacto emocional, afectivo, esa rememoración, ese recordar, tiene que ver también con eso que marcó al otro. A veces ese no recordar del adulto tiene que ver precisamente con no querer vivir de nuevo el sufrimiento. Es mm, digamos así, como un mecanismo, algunos lo llaman de defensa, de no recuerdo para que no me duela. Boris Cyrulnik eh, eh, tiene pues como estudios de psicoanálisis, pero él dice eso que Freud llama los recuerdos encubridores, donde yo recuerdo una parte de la realidad y no la otra. Boris Cyrulnik dice que es un recurso resiliente. Por ejemplo, mm, el niño que está presente digamos, en un evento traumático y es tan fuerte ese impacto donde la memoria se cierra para no recordar esos eventos de sufrimiento y, por ejemplo, el niño recuerda de ese evento traumático una imagen bonita, que recuerdo las flores que estaban en ese momento cerca a, no recuerdo la imagen grotesca o fuerte, sino recuerdo el olor de las flores o recuerdo el color de las flores o recuerdo que en el fondo pasaba un señor vendiendo frutas. Entonces, ¿tú te acuerdas de ese momento? No, yo recuerdo es esto. Dicen, ay, está negando. No, Boris Cyrulnik, respecto a esos eventos traumáticos y situaciones límite, dice que la memoria también es resiliente y nos cuida y nos protege. Entonces hay enfoques que dicen, no, tiene que recordar, pero ¿por qué? Vamos a forzar a alguien a que recuerde algo que le trae sufrimiento. Entonces ahí Boris Cyrulnik y Viktor Frankl coinciden en que cada persona, eh, digamos, elabora esa historia y ese sufrimiento de forma diferente, y eso que para algunos enfoques es un recuerdo encubridor o, o negar un evento fuerte, simplemente es poder, cada uno tiene sus mecanismos de afrontamiento de esa realidad. Lo que uno no puede negar es la realidad. Una cosa es que un niño diga, sí, yo sé que mis padres murieron, pero yo no recuerdo cómo, pero yo sé que estaba ahí, pero solo recuerdo las flores.
a decir, no, mis papás no han muerto, mis papás están por ahí. Esa es la diferencia de negar un evento o una situación. En ese sentido, eh, eh, depende, el proceso de duelo depende de la edad del niño, de las circunstancias, del momento particular de vida y el contexto que está viviendo en ese momento. Y algo muy bonito, y estos son como los derechos de los niños en relación al duelo. ¿A qué tiene derecho un niño? Muchas veces los adultos arrebatan em, al niño unos derechos fundamentales. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales del niño en un proceso de duelo? Uno, el niño tiene derecho a tener sus propios sentimientos por la muerte de un ser querido. O sea, nadie puede imponer o decir por qué no llora o llore o tiene que sentir esto por la muerte. No, uno no puede imponer o quitar un sentimiento. Es muy importante reconocer qué es lo que siente el niño ante una situación particular de pérdida. Un segundo es que un niño tiene derecho a hablar de ese sufrimiento siempre que quiera. Bueno, aquí, bueno, el autor que trabaja los derechos habla de dolor. En logoterapias hay una diferencia. Víctor Frank habla de sufrimiento cuando es algo desde lo existencial, desde lo subjetivo personal, y habla de dolor cuando es algo físico. Aquí, cuando ellos dicen dolor, se está refiriendo a sufrimiento, porque hay esa diferencia. Algunos van a encontrar ustedes algunos autores que hacen esa diferencia, otros equiparan como sinónimo sufrimiento a dolor, pero en logoterapia es diferente, un dolor que es físico, somático, a un sufrimiento que es psicológico, que tiene que ver con una situación existencial. Hago esa aclaración antes de continuar, porque vamos a encontrar aquí que el texto habla de dolor, dolor y dolor. Entonces, en ese segundo, este punto es muy importante, que como cada niño tiene un proceso diferente, a veces hacen preguntas o dice qué pasó con la persona. Hay preguntas muy complejas que el adulto dice no sé qué responder. Yo me quedé en silencio. Cuando los padres dicen no sé qué responder ante esas preguntas o esas cosas que me dicen, que incluso no tiene que ver con los hechos en sí, de o cómo murió, o que son de pronto detalles y cosas que uno debe obviar en profundizar, pero en las preguntas existenciales, como por ejemplo, ¿a dónde va? ¿Qué es la muerte? Preguntas muy fuertes que a veces aparecen cuando hay una pérdida. La sugerencia que yo le doy a los papás es que sean lo más socráticos posibles, es decir, que en ese diálogo, en esa conversación, en vez de dar respuestas, intentan construir opciones, escuchar al niño cuál es esa necesidad, porque muchas veces salen creencias o salen frases o cosas erróneas que lo que hacen es confundir al niño, pero lo que sí es de fondo es que es muy importante permitir que el niño exprese y hable cuando necesite eh, expresar ese sufrimiento. A veces hay familias que, como les decía anteriormente, está vetado hablar de o dicen no hay que llorar, sea fuerte, usted ahora es el hombre de la casa, pues usted ahora es el encargado de sus hermanos. Entonces a veces ante la ausencia de alguien, pues, ¿y ahora qué? O sea, estoy asumiendo cosas que no me corresponden, no puedo hablar de lo que siento, me toca esconderme, aquí nadie llora, entonces si yo lloro, soy como el malo porque lloro y no quiero ver sufrir, entonces me escondo o simplemente me aguanto y no lloro, entonces también hay creencias machistas también o culturales en torno al sufrimiento. Un tercer derecho es tener derecho a expresar los sentimientos a su forma, a su manera, bueno, con lo que les estaba hablando. Algunos niños son muy expresivos, y hablan abiertamente y preguntan. Otros son muy silenciosos y tú no sabes qué está pasando, qué está intentando expresar a veces o no se entiende bien lo que intenta expresar. Entonces, con estos niños que hablan poco es donde aparece el juego, la pintura, el arte como un camino de expresar lo que se siente. A veces, generalmente los niños entre los 5
4 y 8 años, el juego es una forma de elaboración de la pérdida o de intentar comprender la muerte o de expresar lo que se siente. Entonces, sobre todo el jugar, a veces el teatro, la música, el cantar, diferentes expresiones de arte como dibujar, la escultura, los títeres, son formas de facilitar y de canalizar o esas preguntas o estas expresiones. Entonces a veces tú dices al niño, ¿cómo estás? Dice bien, pero si tú te sientas con él y compartes el juego y mientras están jugando van charlando o a veces emerge una pregunta, un sentimiento, ay no, mira, me siento así, me siento desmotivado, me siento triste. Entonces cuando tú entras en el mundo interior de ese niño, y entras en ese interés por eso que él siente, el niño siempre expresa. De una forma u otra, el niño siempre aprovecha esos recursos que tú le das para expresarse. El niño tiene derecho a que los demás le ayuden a sobrellevar el dolor. Es decir, un niño, incluso entre más pequeño, es más difícil que no se le permitan caminos de expresión simbólica o o que sea sostenido o apoyado. El niño tiene derecho a ser ayudado y a ser acompañado en su proceso de duelo. También tiene derecho a disgustarse, a no estar bien, incluso a tener problemas cotidianos. Generalmente algunos niños en la escuela pasan dos situaciones. Algunos niños eh, tienen dificultades en el rendimiento académico, es decir, les va mal en la escuela porque no se pueden concentrar, no quieren hacer las tareas, hay una desmotivación, no quieren madrugar, eh, pierden la concentración, no quieren, o sea, están un poco afectados y dicen, no es que por más de que yo quiera, no puedo. Otros, al contrario, se refugian en el estudio y en la escuela como una forma de no sentir tanto sufrimiento. Ambas formas, digamos que entre comillas, son normales. Siempre todo extremo es negativo. Entonces, es este niño que niega y se refugia en la escuela y decir no pasó nada, hay una alerta. Tanto como el que dice no, entonces ya no hace nada, no quiere asumir normas, no quiere asumir hábitos. Entonces, al contrario, sobre un poco, entre comillas, malcriado, decimos aquí, como que aprovecha la situación para dejar de hacer cosas de su vida cotidiana. Entonces, siempre ese balance es tan difícil conseguirlo. Algunos papás dejan que todos hagan todo lo que quieran porque, ay, es que estamos sufriendo, entonces déjelo que juegue todo lo que quiera, déjelo que haga todo lo que quiera y no, necesita también una postura, unos límites. Hay ciertos hábitos que no importa la situación, hay que mantener para no perder como el esquema y el orden. El niño tiene derecho a sufrir oleadas de dolor, es decir, como que el niño esté bien, de un momento dado haya algo que de pronto active ese sufrimiento, alguna situación, alguna fecha particular, alguna situación en especial, escuchó un audio, vio una foto, vio un video, recordó que eso lo veían juntos, que compartían juntos. Entonces, donde aparentemente todo estaba bien, a veces dicen, ay, no, recayó, mire, está mal, no le ha servido para nada el proceso terapéutico. Entonces, a veces se cree como que ya superé el proceso de duelo. Entonces, siempre el proceso de duelo tiene altos y bajos. El niño tiene derecho a apoyarse en creencias religiosas para estar mejor. Generalmente, pues el niño se afilia con las creencias religiosas de la familia. Depende de la edad, especialmente niños entre los 11 y 12, 13 años, ya más preadolescentes o en la pubertad, ya ponen un poco más en cuestión esas creencias religiosas. En general, los niños aceptan las formas religiosas y es en la adolescencia donde se cuestiona si realmente yo creo o no. Pero digamos que a veces hay niños que se apoyan incluso a pesar de que la familia, digamos, no tiene ninguna creencia particular. A veces el niño encuentra en estos procesos de duelo su propio camino, en esa conexión con Dios, que es esa propia conexión con eso que Víctor Frank llama el suprasentido, y simplemente lo encuentra desde la dimensión espiritual
Entonces, a veces hay familias que dicen, no, ¿y usted por qué está rezando? ¿Usted por qué está orando? ¿Usted por qué? No, 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 y a veces castran esa expresión natural, pues lógicamente por esos, algunos pares son demasiado cerrados, demasiado, llamémoslo así, conservadores, entonces, bueno, ese es un tema bastante complejo en ese sentido. Un punto 8 es, bueno, el niño tiene derecho a preguntar eh, la razón de la muerte. Algunos dicen, no, es mejor no decirle, a veces es mejor no contar. Y no he encontrado al niño que no se enoje cuando sienten que no le han dicho la verdad. Claro, hay formas de decir la verdad, de una forma tan cruel o tan escueta o tan que, uy, pero ¿por qué le dio tantos detalles si no era necesario? Pero a veces de poder decir, sí, murió de esta forma. Por ejemplo, aquí que hemos tenido circunstancias de guerrilla, de paramilitares, bueno, en la historia atrás, ahora ya no tanto como antes, pero en su tiempo habían muertes violentas o habían muertes abruptas, desplazamientos. Entonces a veces se ocultaba la razón de la muerte entonces no, no hay que dar tantos detalles, o hay que decir que no, que se fue de viaje y que ya casi va a volver mientras pensamos que le decimos. Y no, efectivamente el niño o la niña se da cuenta de la verdad o escucha una conversación, el adulto se descuida y resultan escuchando una conversación telefónica o escuchando detrás de una puerta decir, después el niño bravísimo, enojado a decir, ¿y por qué no me contaron? Y sí o sí termina enterándose. Entonces, muy importante es la forma, incluso qué se le dice, pero es importante ni mentir ni ocultar una situación, porque tarde o temprano la persona lo va a saber. Lo que uno omite de pronto son detalles o demasiadas explicaciones, o simplemente uno responde a las preguntas que el niño tiene. A veces si el adulto al que está dirigido la pregunta, ahí donde viene la conciencia del adulto, decir yo no estoy capacitado para responder, busquemos ayuda. Entonces muchas veces los papás que llegan a consultas porque dicen, no sé cómo manejar la situación, ayúdenos. No para que uno lo haga, no. Uno lo que hace es facilitar en estos adultos cómo pueden transmitir algo, cómo pueden responder esas preguntas existenciales que surgen a partir de una muerte. El niño tiene derecho a recordar a la persona que ha muerto y a hablar sobre ella. Bueno, está muy, muy parecido al punto uno. Y es que como los procesos no tienen tiempos concretos, mmm, no hay como algo que diga, bueno, ya no va a recordar usted más a la persona. De eso no se puede hablar. Eh, y eso surge espontáneamente por algo. El niño estaba pintando y de pronto preguntar, mamá, ¿y tú te has soñado con el abuelo? O mamá, ¿y tú cómo conociste a mi papá? Si el papá es el que ha muerto o al contrario. Entonces a veces vienen preguntas que a veces los papás dicen, pero es que no viene al caso, no entendemos por qué la pregunta. Entonces es como hay un proceso de elaboración interior donde el niño también va elaborando y va también creando sus propios contenidos internos. Por eso a veces hay preguntas como aparentemente para el adulto irracionales. El niño tiene derecho a seguir adelante y sentir su sufrimiento y con el tiempo sanar. Es respetar el proceso de duelo de cada miembro de la familia. Si son varios hermanos, a veces hay papás que dicen, ay, pero ¿por qué este no llora y usted sí? O mire, su hermano ya hizo esto y usted no. Entonces a veces esas comparaciones o ese no respetar las diferencias individuales hace que entonces aparezcan los duelos patológicos. Entonces hablábamos anteriormente, este es un resumen de lo que hemos hablado, hay, llamémoslo así, manifestaciones comunes en torno al proceso de duelo, donde hay alteración de los procesos del sueño, del apetito, de la concentración, o en algunos niños hay hiperactividad, en otros hay una disminución de la actividad o un cansancio o un agotamiento. Generalmente cuando se pierde un ser querido, los niños comienzan a ser conciencia de la muerte, entonces se hacen la pregunta de, bueno, yo también me puedo morir, o
se pueden morir otras personas. Entonces, a veces es posible que entre el niño con temores y miedos, tanto a morir, en el caso de los niños es más el temor, en los adultos más el temor a morir y dejar a sus seres queridos, a sus niños, por ejemplo, desvalidos. ¿Quién va a cuidar de mis hijos si yo muero? El niño es al contrario, dice, oiga, se pueden morir mis papás o se puede morir otra persona y entonces a veces hay miedos y entonces hay preocupación excesiva y un apego inseguro. Entonces no te vayas, quédate acá conmigo, no quiero ir a la escuela porque temo que cuando yo vuelva tú no estés. Entonces esos temores y miedos son comunes y son normales, no importa la edad, no hay una edad para sentir ese temor a la pérdida. Y lógicamente todos somos vulnerables, es decir, no hay nada, no hay nadie que no sea tocado por ese sentido del sufrimiento. Así hay etapas del duelo y hay fases del duelo. Las fases son momentos, manifestaciones emocionales. Y las etapas, digamos que se mantienen las mismas etapas que plantea Elizabeth Kubler-Ross. ¿Qué son las fases? ¿Qué tipo de situaciones son comunes en la infancia ante una pérdida, ante un duelo? Y es una protesta. Es decir, tengo que expresar lo que siento. Hay niños que expresan llorando, otros más hablando, otros más, la protesta es un silencio, de pronto un mutismo, algunos niños no expresan nada, se toman su tiempo para poder de pronto sacar la rabia o la tristeza, y esa protesta es, no me gusta esta situación, ¿qué pasó? Hay una explosión emocional. Entonces es importante permitir esa protesta, esa expresión natural. También dentro de, aquí no hay una temporalidad, cuando hablamos de fases es emociones que el niño puede pasar por todas o por una. El niño siente desesperanza, a veces pierde la esperanza, digamos, a veces en esa desmotivación, en la pérdida de esa esperanza de volver a ver, pues lógicamente al ser querido es como una conciencia de, es que no va a volver. Uy, ese sentimiento de desesperanza es tan fuerte. Por eso a veces en esas etapas del proceso, sabemos que la más común es esa negación, como ese shock inicial donde esto no está pasando, esto no está ocurriendo. No, 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 yo creo hay una equivocación, pues siempre hay una negación inicial y cuando se pasa esa aceptación, esa conciencia de no, realmente no va a volver, ese reconocimiento de la no presencia física. Después vamos a ver que en el proceso de duelo, pues después de esa sanación implica que la persona logra una conexión desde lo espiritual, logra una conexión desde esa autotrascendencia, pero en las primeras etapas está lo real, no está en el cuerpo no está, no está la voz, no está la presencia, sus cosas están ahí y ya no tiene dueño, no ocupa el espacio que ocupaba antes. Esa realidad crea un sentimientos fuertes de desesperanza en el niño. Y lógicamente, pues es vivir, o sea, los primeros momentos de confrontar esa ausencia, digamos que es fuerte y donde más requiere de un acompañamiento. Porque realmente hay un abandono, hay una pérdida, ya no está. Entre más cercana sea ese vínculo emocional y afectivo con el niño, se va a sentir más esa desesperanza y más ese vacío y más el abandono. Ya no está conmigo y ahora ¿quién me va a cuidar? Ahora ¿quién va a estar conmigo en las tardes? Ahora ¿quién me va a cocinar? O a veces depende del vínculo que tenía con la persona. Y pues eh, el duelo aparece porque hay una ruptura de un vínculo. Por ejemplo, por decir algo, no hablemos de muerte, hablemos de un divorcio, de una separación de los padres. Entonces, esa ruptura implica, primero, ya no somos esa familia nuclear, significa que entonces ya ese vínculo de los padres ya no está, cada uno va a ser
incluso hay familias recompuestas, entonces vas a tener, tienes, o mira que tienes un hermanito nuevo, ¿y cómo dónde salió? O no, tu papá se fue, ¿y a qué horas? Entonces, por ejemplo, a veces pasa, las parejas pelean, una de los miembros de la pareja se va, el niño amanece donde está el papá, se fue, ¿y por qué se fue? Y va a volver. Entonces, a veces hay rupturas de vínculos muy abruptas por toda esa emocionalidad que a veces hay en los divorcios, o entonces, digamos, ya no me dejan ver a mi abuelita de parte de papá, o no me dejan ver a mi abuelita de parte de mamá, o hay separación de hermanos, yo me voy con eso, usted me voy con esto, a veces esa ruptura de vínculos, o ya no estás en esta escuela porque nos cambiamos de ciudad, entonces el niño cambia, se queda sin hermano, no puede ver a la abuela, se queda sin amigos, cambia de ciudad y de escuela. Tum, 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 muchas pérdidas una tras otra sin ningún tipo de preparación y acompañamiento. Entonces, esa ruptura de vínculos, pues cada uno lo elabora emocionalmente de formas diferentes dependiendo de ese nivel de afectación. Y pues están las fases, las etapas del proceso de duelo, donde algunas las comparte pues con el adulto. Hablábamos pues de la negación, de, de no querer que eso haya ocurrido, o realmente a veces esas teorías eh, que a veces son como fantasiosas, a veces no surgen del adulto, han surgido de la infancia, es decir, se fue de viaje, ya va a volver, está en el cielo, son formas de resituar a la persona para encontrar tranquilidad, algunos desde la idealización y otros pues desde la negación. A veces esas dos etapas están muy juntas. De la negación se pasa a la idealización o de la idealización a la negación. Algunos, por ejemplo, prefieren desde la idealización, ahí viene la fantasía. eh, a veces es parte de esa etapa en donde, bueno, como yo no tengo explicación de a dónde se fue, sé que físicamente está ahí, que fuimos al cementerio, por eso es tan importante incluir digamos que ahí hay algunos autores al inicio de esa teorización decían, no, el niño no debe presenciar los rituales porque entonces queda con ese último recuerdo de la persona que murió. Y otros dicen, no, 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 el niño debe vivir el proceso simbólico de esa muerte porque ayuda a, a, a que no quede mucho tiempo en la negación, a la idealización. Entonces, digamos que generalmente, digamos, lo que yo he encontrado es que cuando se niega al niño la vivencia de ese momento incluso que se da en familia, porque el niño no va a vivir solo, no va a ir solo al cementerio, no va a ir solo a la cremación, es un evento de familia, sentirse incluido y que hace parte de un proceso de duelo familiar, hace menos duro decir me excluyeron. He tenido niños de diferentes edades y el sentimiento es el mismo, es algo sorprendente porque todos llegan a la misma conclusión. No me llevaron, me dejaron, me mintieron, no confiaron en mí. Yo quería estar ahí con mi abuelo en su último momento. Me hubiera gustado darle una flor o tener unas palabras y nadie me dijo. Y hay indignación. Eso lo he encontrado. No hay ninguno, no hay ningún, claro, esos recuerdos son duros, pero es más duro el sentirse excluido y no haber participado de ese momento de familia, poder decir, yo estuve ahí, sé que esto ocurrió, puedo ir a visitarlo al cementerio, puedo conversar con él si voy allá o puedo conversar con él donde nos sentábamos en el parque o en el jardín. Entonces, eso es un poco complejo. A veces en esa idealización hay una fantasía fuerte donde depende de la edad de los niños. Incluso el adulto lo hace, pero no lo expresa. Cuando dice, por ejemplo, estoy hablando con mi abuelo, o me soñé con mi papá, o me soñé con mi tía, o me soñé con mi hermano, depende del vínculo que se tiene, hay una presencia en la dimensión espiritual. Incluso depende de esa etapa,
o a veces de pronto el adulto, sobre todo cuando hay espacios que se compartían, nadie se quiere sentar en el lugar que siempre se sentaba esa persona, como que se respeta simbólicamente esa presencia espiritual. Incluso cuando ya hay procesos de duelo un poco más fuertes, donde está ese proceso de elaboración, a veces la persona se olvida que la persona no está y le sirve la comida y dice, ay, ¿verdad que no está? Puse los mismos números de platos, por ejemplo. Entonces a veces dejémoslo ahí. Es también a veces las creencias populares o religiosas, a veces también ayudan a transitar ese dolor y esa pérdida, y pues el niño está inmerso en esa cultura o en esa creencia, ¿no? No se puede pues aislar tampoco. También hay culpabilidad, a veces hay una culpa neurótica, desde Frankl. En Frank recuerden que habla de una culpa real, una culpa neurótica y una culpa existencial. La culpa real es si realmente pues, yo tuve algo que ver con la muerte. Por ejemplo, que uno escucha casos, por ejemplo, el caso que unos adultos dejaron un arma, una pistola escondida, los niños encontraron esta arma o esta pistola y sin querer el hermano mató al otro por accidente. Bueno, digamos que en ese caso habría parte de culpa real porque hice algo aunque no quisiera que ocasionó la muerte de mi hermano. Bueno, tragedia por ambos lados. Una culpa irreal o neurótica es, bueno, yo creo que por, yo qué sé, algunos niños dicen, claro, porque yo me porté mal y porque no hice caso y porque yo prometí esto y no lo cumplí, fue que mi papá murió, mi mamá murió, mi tía, bueno, o la persona. Es una culpa neurótica. Se atribuye algo que yo no hice o que pudo haber hecho y ocasionó la muerte. O la culpa existencial es lo que pude haber hecho y no hice. Ay, yo no le hablé, yo no le pedí perdón, yo nunca le pude decir que lo quería, no lo abracé esta mañana, no le di el beso que siempre le di. Entonces siempre hay una culpa, dependiendo del vínculo con la persona o la situación. Y pues lo que hablábamos, hay miedos, hay vulnerabilidad. Todos los niños expresan lo que vamos a ver en la próxima clase de forma diferente según se da la vivencia de la muerte. Algunos son acompañados pues por sus amigos y esos miedos se mitigan con los compañeros, digamos, de la escuela. También a veces hay situaciones fuertes en donde la profesora no sabe cómo elaborar eso en el colegio, o algunos niños son imprudentes y dicen cosas y el niño, ay, por silencio, pero uno sabe que se le murió la mamá, no diga eso. En fin, entonces a veces hay que acompañar también a los otros niños que aunque no son afectados directamente, si ven a su compañero o ven al otro y a veces también vienen temores. Entonces, ay, a mi mejor amigo se le murió la mamá, ¿qué tal que se muera también a mi mamá? ¿Y qué tal que le pase algo lo mismo que le pasó a la tuya? Entonces también a veces esa movilización, esa conciencia, la vulnerabilidad, pues hace parte de eso que, no, que les puede pasar no solamente a los niños, sino también a los adultos. Y a veces, dentro de todas esas etapas, al niño le ocurre algo, sobre todo si hay hermanitos o si, por ejemplo, es el padre y el niño ocupa como ese lugar de lo masculino, a veces el niño se ocupa de los demás. Y entonces, o a veces ocupa el lugar del fallecido, ya sea porque naturalmente le sale ese sentimiento de protección o porque la mamá dice, bueno, directamente, su papá ya no está, usted es el hombre de la casa. Y le toca asumir de pronto algo que no tenía por qué asumir. O a veces hay un sentimiento natural de cuido a mis hermanos, ya desde lo humano, un sentimiento de protección. Y, o a veces incluso eh, indirectamente algunos niños comienzan a asumir comportamientos o formas de la persona fallecida, o a hablar de cierta forma, o a caminar de forma parecida, o a tener ciertas expresiones muy parecidas como una forma de apropiación, de identificación, decir la persona muere, pero yo tomo esto valioso para mí, lo introyecto, lo hago mío como una forma de hacerlo mío. O sea, pierdo a la persona real, pero tomo algo de sus valores, de su personalidad, de su, incluso de su forma de ser, de una forma no consciente, como una forma de mantener viva a la persona.
Bueno, esto es lo que teníamos para la clase de hoy. Ya